Ahora mismo, mientras escuchas esto, la Torre Eiffel se está muriendo. Despacio, en silencio, milímetro a milímetro. Hay un enemigo invisible comiéndosela por dentro y por fuera. Un enemigo que nunca descansa. Y la única forma de mantenerla con vida es una guerra interminable que casi nadie conoce. Cada pocos años, un pequeño ejército de hombres cuelga de sus vigas a más de 300 metros de altura para librar esa batalla a mano, brocha a brocha. Y si un solo día dejaran de pelear, si abandonaran la torre a su suerte, el monumento más famoso del planeta empezaría a derrumbarse. Porque la Torre Eiffel, ese símbolo eterno de París que parece que va a estar ahí para siempre, en realidad nunca debió durar más de 20 años. Estaba condenada a ser desmontada y vendida como chatarra. Y hoy sigue en pie por una cadena de casualidades, de obsesiones y de batallas silenciosas que la mantienen viva contra su propia naturaleza. La pregunta que casi nadie se hace al ver esa silueta de hierro recortada contra el cielo de París es la más inquietante de todas. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Cuánto puede sobrevivir, de verdad, la Torre Eiffel? Hoy vamos a subir por ella, capa por capa, desde sus cimientos hasta su punta, para descubrir qué la está matando, quién la mantiene viva y cuánto tiempo le queda en pie. Y para entenderlo, hay que empezar por el principio, por el momento en que esta torre nació ya con fecha de caducidad. Estamos en 1887. Francia prepara una gran exposición universal para celebrar el centenario de su revolución y quiere una pieza central que deje al mundo con la boca abierta. La empresa de un ingeniero llamado Gustave Eiffel gana el concurso con un proyecto delirante, una torre de hierro de 300 metros, la estructura más alta jamás construida por el ser humano hasta ese momento. Pero aquí está el primer detalle que casi nadie sabe. La idea no fue realmente de Eiffel. El diseño original lo dibujaron dos ingenieros que trabajaban para él, Maurice Koechlin y Émile Nouguier, y a Eiffel al principio ni siquiera le gustó. Solo cuando un arquitecto le añadió los arcos elegantes de la base, Eiffel se entusiasmó y empezó a promocionar el proyecto bajo su propio nombre. El hombre que dio nombre a la torre más famosa del mundo no fue del todo quien la imaginó. Y desde el primer momento, media Francia la odió. Cuando los parisinos vieron crecer aquel esqueleto de hierro en mitad de su ciudad, se desató la indignación. Los grandes artistas y escritores de la época, gente como Guy de Maupassant o Alexandre Dumas, hijo, firmaron una protesta furiosa contra ella. La llamaron monstruosa, inútil, una vergüenza para París. Uno la describió como una trágica farola gigante, otro como una odiosa columna de hierro y chapa. La torre, que hoy es el símbolo del romanticismo, nació siendo el edificio más odiado de Francia. Y mientras la odiaban, la levantaban a una velocidad que todavía hoy asombra. Toda la torre se montó en poco más de 2 años, una rapidez inaudita para una estructura de ese tamaño en aquella época. Las 18.000 piezas de hierro se fabricaban en un taller a las afueras de París con una precisión milimétrica. Se traían en carros tirados por caballos y se ensamblaban en el sitio como un gigantesco mecano de hierro sin apenas margen de error. Y aquí hay un dato que dice mucho de lo cuidadoso que fue Eiffel. En una obra tan peligrosa, a esas alturas de vértigo y en aquella época sin apenas medidas de seguridad, donde lo normal habría sido que murieran decenas de obreros, solo falleció un hombre durante toda la construcción y fue durante la instalación de los ascensores. Para los estándares de la época, fue un milagro de seguridad. Pero el problema más grande no eran las críticas, era el contrato. Porque a Gustave Eiffel solo le dieron permiso para tener su torre en pie durante 20 años. El terreno pertenecía a la ciudad de París y el acuerdo era tajante. Pasados esos 20 años, en 1909, la torre volvería a manos de la ciudad, que tenía pensado hacer lo más lógico con semejante mole de hierro que ya nadie quería, desmontarla y venderla como chatarra. El reloj corría. La Torre Eiffel nació, literalmente, con una sentencia de muerte escrita en su contrato. Y aquí empieza una de las historias de supervivencia más astutas que existen, porque Gustave Eiffel sabía que su torre estaba condenada y se obsesionó con salvarla. ¿Cómo convences a una ciudad de que no destruya un edificio gigante que no sirve para nada? La respuesta de Eiffel fue brillante. Si la torre no servía para nada, él le encontraría una utilidad que la hiciera imprescindible. Empezó a llenarla de ciencia. Instaló en ella laboratorios de meteorología, experimentos de física, estudios sobre el viento.
Pero la jugada maestra, la que de verdad le salvó la vida a la torre, fue otra. La antena. A principios del siglo XX estaba naciendo una tecnología revolucionaria, la radio, la transmisión de mensajes sin cables, a través del aire. Y para enviar esas señales, lo más lejos posible, hacía falta una cosa por encima de todas: altura. Cuanto más alta fuera la antena, más lejos llegaba la señal. ¿Y cuál era la estructura más alta del mundo en aquel momento, plantada en mitad de la capital de Francia? Exacto. Gustave Eiffel ofreció su torre al ejército francés como una antena gigante y pagó de su propio bolsillo para instalar los equipos en la cima, y funcionó más allá de lo imaginable. Desde lo alto de la torre, las señales de radio empezaron a llegar a fortalezas a cientos de kilómetros, luego a bases en el norte de África y finalmente a una distancia de 6.000 kilómetros, cruzando el océano. La torre se convirtió en la antena más potente del planeta. Y ahí, justo cuando se acababa el plazo, la ciudad de París cambió de opinión. Una torre que el ejército usaba para comunicarse con medio mundo ya no era un capricho inútil. Era una pieza estratégica para la seguridad del país. En 1910, en lugar de desmontarla, le ampliaron el permiso a Gustave Eiffel por 70 años más. La radio había salvado a la Torre Eiffel de la chatarra y poco después demostró su valor de la forma más dramática. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes avanzaban hacia París, fue la antena de la torre la que interceptó las comunicaciones enemigas y ayudó a frenar su ofensiva. Incluso se cree que jugó un papel en la captura de la espía más famosa de la historia, Mata Hari. La torre que iban a vender como hierro viejo se había convertido en un arma de guerra. Pero salvarla de la demolición fue solo el principio, porque mantener viva la Torre Eiffel es una batalla que no termina nunca. Y aquí es donde aparece su verdadero enemigo. Uno que no firma protestas ni vota en ayuntamientos. Uno mucho más paciente y mucho más implacable: el óxido. La Torre Eiffel está hecha de hierro, concretamente de un tipo de hierro forjado llamado hierro pudelado, un material duro y resistente, pero que tiene un punto débil mortal. El hierro, cuando se encuentra con el agua y con el aire, se oxida. Reacciona químicamente, se va corroyendo, se transforma poco a poco en óxido, y el óxido es frágil, se desmenuza, devora el metal por dentro. Y la Torre Eiffel está al aire libre, expuesta a la lluvia, a la humedad que sube del río Sena que tiene al lado, a la contaminación de una gran ciudad, durante todos y cada uno de los días del año. Sin protección, ese hierro empezaría a pudrirse, y una estructura hecha de 200.000 piezas de metal unidas por 2,5 millones de remaches, si el óxido se mete entre esas uniones, empieza a perder su fuerza. Si nadie hiciera nada, la torre se debilitaría hasta volverse insegura, y un día tendría que ser derribada antes de que cayera sola. Así que, ¿cómo se mantiene viva? Con una sola arma: pintura. La pintura no es para que la torre se vea bonita, es su armadura. Es la barrera que impide que el agua y el aire toquen el hierro y lo oxiden. Por eso, desde el primer día, la Torre Eiffel se repinta entera de forma obsesiva, una y otra vez, para siempre. Es una idea que dejó escrita el propio Gustave Eiffel. Él decía que cuanto más cuidada estuviera la pintura, más duraría la torre, y se le hizo caso al pie de la letra. Aproximadamente cada 7 años, la torre entera se vuelve a pintar de arriba a abajo, y las cifras de esa operación son de locura. Para repintarla por completo, hacen falta unas 60 toneladas de pintura. 60 toneladas, para cubrir una superficie de 250.000 metros cuadrados de hierro. Y aquí está lo más increíble. Toda esa pintura se aplica a mano. No con máquinas, no con robots, no con sistemas automáticos. A mano, con brocha, por un equipo de unos 50 pintores especializados que cuelgan de la estructura sujetos con arneses a cientos de metros de altura, sin vértigo, repasando viga por viga, remache por remache, cada rincón de la torre. Es un trabajo que dura más de un año entero cada vez. Y en cuanto terminan, ya están pensando en la siguiente vez. Es una guerra contra el óxido que literalmente no acaba nunca, porque el día que se detenga, la torre empieza a morir. Y hay un detalle precioso escondido en esa pintura: una ilusión óptica que el propio Eiffel diseñó. La torre no está pintada de un solo color uniforme. Está pintada en 3 tonos distintos del mismo marrón. El más oscuro abajo, en la base, y se va volviendo más claro a medida que subes hacia la punta. ¿Por qué? Porque visto desde el suelo, contra la luz del cielo, el ojo humano percibe esos 3 tonos como un único color perfectamente uniforme.
Lo que parece un color plano es en realidad un truco para engañar a tu vista. Y ese color tiene hasta nombre propio. Se llama, oficialmente, marrón Torre Eiffel. Pero aquí está el giro inquietante que han descubierto hace poco. Durante más de un siglo, cada vez que repintaban la torre, no quitaban toda la pintura vieja. Pintaban encima, capa sobre capa sobre capa, década tras década. Y eso ha creado dos problemas serios. El primero es que esas capas viejas de pintura contenían plomo, un material tóxico, lo que convierte cada nueva reforma en una operación delicada y peligrosa. Y el segundo, más preocupante todavía, es que debajo de todas esas capas acumuladas se ha ido escondiendo el óxido. En la última gran campaña de pintura, los expertos descubrieron que la corrosión bajo la pintura estaba peor de lo que esperaban. La armadura de pintura, irónicamente, había estado ocultando las heridas en vez de curarlas. Y eso lleva a una conclusión que pone los pelos de punta. Algún día, quizá no muy lejano, habrá que desnudar la torre por completo, arrancarle toda la pintura hasta dejar el hierro al aire, reparar el metal dañado y volver a empezar desde cero. Una cirugía mayor para el monumento más famoso del mundo. Y el óxido no es el único enemigo. La torre tiene que pelear cada día contra otra fuerza, una que la mueve, la estira y la inclina. Porque, aunque parezca una estructura rígida e inmóvil, la Torre Eiffel está viva, respira, se mueve. Cuando sopla el viento fuerte, la punta de la torre se balancea. No mucho, apenas unos centímetros, pero se mueve. Y eso, lejos de ser un defecto, es precisamente lo que la mantiene en pie. Gustave Eiffel diseñó esa forma curva y abierta, de encaje de hierro, con un único objetivo: dejar pasar el viento a través de ella en lugar de oponerse a él. Una torre maciza habría recibido todo el empuje del viento de golpe y podría haberse partido. La Torre Eiffel, en cambio, deja que el aire la atraviese y se balancea suavemente, como un árbol. Cede para no romperse. Y luego está el sol, que le juega un truco todavía más extraño. Cuando hace calor, el metal se dilata, se expande, y como el sol solo da en una de las 4 caras de la torre a la vez, ese lado se calienta y se estira más que los otros 3, que permanecen en sombra. El resultado es que la punta de la torre se inclina ligeramente, alejándose del sol. A lo largo de un día soleado, mientras el sol gira alrededor de ella, la cima de la Torre Eiffel dibuja en el aire un pequeño círculo de unos 15 centímetros. Nadie lo nota a simple vista, pero la torre, en silencio, está bailando con el sol todos los días. Es una estructura de hierro que se mueve, se estira en verano, se encoge en invierno y se inclina con la luz. Está más viva de lo que parece y ha sobrevivido a cosas que deberían haberla destruido. La más dramática llegó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes ocuparon París. Los franceses, en un gesto de rebeldía, cortaron los cables de los ascensores de la torre para que si los nazis querían colgar su bandera en lo alto, tuvieran que subir los más de 1.600 escalones a pie. Pero lo peor llegó al final de la guerra. En 1944, cuando los aliados se acercaban para liberar París, Hitler dio una orden directa: destruir la ciudad entera y con ella la Torre Eiffel. El general alemán al mando de París, un hombre llamado Dietrich von Choltitz, recibió la orden de volar el monumento y se negó. Desobedeció a Hitler, convencido de que destruir París era una locura. Aquel hombre, un general enemigo, salvó la Torre Eiffel de ser dinamitada. Estuvo a un solo sí de desaparecer para siempre. Y por si todo esto fuera poco, la torre ha sido incluso víctima de estafadores. En los años 20, un timador legendario llamado Victor Lustig se hizo pasar por un alto funcionario del gobierno y, en una reunión secreta, convenció a varios chatarreros de que la ciudad iba a desmontar la torre y vender su hierro. Llegó a cobrar un soborno de uno de ellos, que estaba tan avergonzado de haber sido engañado que ni siquiera se atrevió a denunciarlo a la policía. Lustig vendió la Torre Eiffel, y no una, sino 2 veces. Y ya que hablamos de secretos, hay uno que casi ningún turista conoce, escondido justo bajo sus pies. Debajo del pilar sur de la torre, enterrado en el suelo, hay un pequeño búnker militar secreto. Se construyó en los primeros años de la torre, ligado precisamente a aquellos experimentos con la radio, y se cree que de él podría salir incluso un túnel subterráneo que conecta con el edificio militar que hay al lado. Durante décadas fue una instalación reservada, oculta a los millones de visitantes que pasaban por encima sin sospechar nada. Hoy, ese búnker se ha convertido en un pequeño museo,
pero durante mucho tiempo fue una de esas piezas escondidas que demuestran que la Torre Eiffel siempre ha sido bastante más que una atracción turística. Por encima, el monumento más fotografiado del mundo. Por debajo, un secreto militar enterrado en silencio. Así que recapitulemos lo que hemos subido juntos. Una torre que nació con fecha de caducidad, condenada a ser chatarra en 20 años, que media Francia odió y quiso derribar, que se salvó convirtiéndose en una antena de guerra, que libra cada día una batalla interminable contra el óxido, repintada a mano por hombres que cuelgan del cielo, que se mueve con el viento, se estira con el calor y se inclina con el sol como si estuviera viva, y que estuvo a un paso de ser dinamitada por Hitler y vendida por un estafador. Y aquí está la respuesta a la pregunta del principio. ¿Cuánto puede sobrevivir la Torre Eiffel? La respuesta de los ingenieros es a la vez tranquilizadora y escalofriante. La Torre Eiffel puede durar, en teoría, para siempre, eternamente. No hay ninguna razón por la que deba caer jamás. Pero, y aquí está la trampa, solo con una condición: que nunca, jamás, dejemos de cuidarla. Su supervivencia no depende del hierro, ni del diseño, ni de Gustave Eiffel. Depende de que cada 7 años, una y otra vez, sin fallar nunca, un equipo de hombres vuelva a colgarse de ella para repintarla y mantener a raya al óxido. La Torre Eiffel no es un monumento que simplemente está ahí. Es un monumento al que hay que mantener vivo activamente, todos los días, o muere. El día que París deje de pelear por ella, la torre empezará a desaparecer. Porque la Torre Eiffel no es la única estructura del mundo que libra una batalla secreta contra el tiempo para seguir en pie. Hay otros monumentos, otros gigantes de hierro, piedra y acero, que esconden su propia guerra invisible contra la corrosión, el viento o el peso de los años. Si conoces alguno, o si crees saber cuál deberíamos abrir a continuación, déjalo escrito ahí abajo, que lo leo todo. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que casi nadie sabe al mirar la Torre Eiffel, que ese símbolo eterno de París no es eterno en absoluto. Está vivo, se está muriendo despacio, y solo sigue en pie porque alguien, ahora mismo, está peleando por mantenerlo con vida. Suscríbete, porque seguimos descubriendo los secretos de las estructuras más increíbles del planeta. Nos vemos en el siguiente.